Hola amigos, bienvenidos a Jesus with Faith. Ora para que el contenido que estás a punto de recibir sea de bendición y te recuerde cuando te ama Jesús. Amigos, volvimos otro viernes con otro capítulo más. Estoy súper emocionada. Estoy súper emocionada de estar de nuevo por acá en otro capítulo más con ustedes. Gracias a Dios, ya es viernes, fin de semana. Ustedes saben que amo el fin de semana y en especial los viernes. Es como, gracias Dios por los viernes. Es increíble. Hoy vamos a estar hablando sobre el favor de Dios por medio de una historia súper cool, que es la historia de José. A mí en lo personal me encanta esta historia de José. Así que, ¿qué les parece, amigos? Si antes de empezar oramos para que Dios sea revelándonos la palabra. Busquen sus Biblias. Acuérdense, es importante tener la Biblia, la palabra de Dios, que es espada de doble filo, que traspasa hasta la médula dorsal. No mentiras, sí lo hace, amigos. Sí, busquen sus Biblias para que podamos empezar. Y vamos a orar. Señor, gracias por este día, que nos has permitido estar un día más acá en otro episodio. Gracias, Señor, por tu presencia sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que seas revelando tu palabra a nuestros corazones. Abre nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, para poder entender tu palabra. Revelarnos tesoros escondidos en medio de ella. Te amamos, te anhelamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como les dije, vamos a estar viendo un poco sobre la historia de José. Y voy a darles como un poco de contexto para las personas que de pronto no hayan oído hablar anteriormente sobre esta historia. José era un joven el cual Dios le había dado un don, y ese don es el don de tener sueños y saberlos interpretar. Pero él tenía una familia, obviamente como todos, pero su padre era Jacob y su madre era Raquel. Sí, Jacob, el de la Biblia, que también trabajó 14 años por Raquel, que de hecho también es una historia súper bonita que posiblemente en un próximo episodio, futuros episodios, vamos a ver. Y sí, él es el hijo de ellos, uno de los hijos de ellos dos, y tenía unos hermanos, ¿ok? Pero sí, Dios le había dado a él como esa especie de don de tener sueños y también como poderlos, por ejemplo, si alguien tenía un sueño, él podía interpretar ese sueño. Porque no sé, a veces yo siento que, no sé si les pasa obviamente a todos, pero como esos sueños cuando tú tienes fiebre, que, no sé, uno bailando con un unicornio o una cosa así súper rara, súper extraña. Pero hay sueños que Dios da, aunque eran un poco raros también, pero sin embargo sí tenían como ese significado o ese propósito que él podía interpretar. Entonces, desde un principio, si vamos a Génesis 37, leemos que en el versículo 2 dice: este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, ¿ok? Los hijos de Bía y Sirpa, sí, dos de sus esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba más a José que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. O sea, el papá de José tenía como cierto cariño hacia José. Aquí dice que fue porque José nació cuando él estaba en su vejez. Y por eso un día Jacob mandó a hacerle un regalo especial para José, una túnica hermosa, que se dice que era una túnica de colores. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Y, ok, los padres no deben tener como favoritismos, pero en la historia vemos como que José era el favorito de su padre. Y en el versículo 5, una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Pobre José, o sea, José no tenía la culpa de absolutamente nada, o sea, simplemente como que tenía un sueño y decía, no, wow, este sueño se lo voy a contar a mis hermanos, qué cool, vamos a ver ellos qué piensan, no sé, como algo así, pero realmente ellos ya tenían como cierto dolor en su corazón
lo que había hecho su padre y por como ese favoritismo hacia él, que simplemente lo desechaban y como que no lo querían y no le dirían la palabra, no le dirigían la palabra ni nada de ese tipo de cosas. Versículo 6. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Versículo 8. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en los que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño de nuevo y se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, le dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esa vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado con el significado de los sueños. Y José no hacía esto como... Yo siento que el corazón de José no era como para decir, ay, mira, es que acabo de soñar esto y ustedes no. Y sí, pues no, o sea, yo siento que no tenía como esa intención hacia sus hermanos. Simplemente él quería como contar los sueños que estaba teniendo. Y porque yo siento que también él como que debería estar como, ok, no entiendo por qué estoy soñando esto, o sea, de dónde provienen estos sueños. Entonces era más como, yo lo veo más como por esa intención en su corazón de simplemente contar lo que estaba pasando en su vida. Pero obviamente eso generaba aún más envidia, aún más rabia contra él. Y los hermanos planean matarlo, pero que gracias a Dios el hermano mayor dijo como, ok, están como súper estallados, o sea, bajémosle 3 al asunto. No lo matemos, pero sí, como que peguémosle un sustico, por así decirlo. Y él termina en una cueva. La historia de José es, o sea, lleva como varios capítulos en Génesis. Ahí está toda la historia por si quieren profundizar mucho más en esa historia. Es súper buena, se les recomiendo. Entonces, claro, ellos están un poco enojados, enfurecidos con José. No lo mataron, pero lo metieron a una cisterna. Como, amigo, te vamos a meter ahí, no te vas a sacar nunca más. Vaya a seguir soñando, no sé, tipo, ellos habían hecho eso contra él. Y dice que en el versículo 26 del capítulo 37, dice, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a unos mercaderes israelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre, así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los israelitas, que eran mercaderes madianitas, zorrillo. A veces esta letra, eso es lo que yo, a veces voy a hacer paréntesis acá. Esta Biblia es hermosa, a mí me encanta. Ustedes saben que this is my baby, ok. Pero tiene la letra un poco mucho pequeña. So, a veces es como leer la letra. Pero hacemos lo que se puede, amigos, ok. Sigamos con la historia. Entonces, bueno, lo estaban vendiendo a unos mercaderes israelitas. Y dice que los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Amigos, aparte de despreciado, vendido. No, que pesar de José, o sea, la verdad. Entonces fue vendido y llegó a Egipto. Y ahí se lo vendieron a Potifar. ¿Potifar? No, Potifar. No, Potifar. Que era como el capitán de la guardia del faraón. Entonces, bueno, sin embargo, en medio de todo ese proceso de haber estado, aparte, mal con sus hermanos y vendido, Dios siempre estuvo con él. En todo momento Él estuvo con él. Y estaba pasando por un momento súper feo porque ¿a quién le gusta ser vendido por 20 monedas de plata? A nadie, y más sus hermanos. Y los hermanos, obviamente ellos tenían que dar una explicación al papá de, bueno, ¿y dónde está José? O sea, ¿qué hicieron con José? ¿Dónde se quedó? Ellos como que dijeron mentiras y le dijeron al papá que José había muerto. Obviamente, ustedes saben, el papá obviamente le dolió demasiado eso, porque pues, de cierta manera sabemos que
era como el preferido para él. Entonces, claro, le dio súper duro porque le dijeron como, no, es que imagínate que es que José se murió, entonces, sí, obviamente no. Lo que habían hecho era que lo habían vendido y él estaba yendo hacia Egipto. Siendo esclavo, Dios estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba. De hecho, si vamos al capítulo 39, dice que cuando los mercaderes israelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, el rey de Egipto. Versículo 2. El Señor estaba con José. Él siempre estuvo con José, todo el tiempo estuvo con él. Y por eso tenía éxito en todo. Mientras servía en la casa de su amo egipcio, Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José. Saben, quiero decir algo acá y es que cuando tú estás con Dios, a ti se te nota. Hay algo en ti que es diferente, la gente lo puede notar, dice como, no sé, en él o ella hay algo diferente, yo sé que hay algo diferente. Y es Jesús a tu lado, apoyándote, amándote, respaldándote, aún en los momentos difíciles. Él no estaba pasando por un buen momento y no estaba feliz y de pronto estaba súper triste y bueno y todo, pero Dios estaba con él y eso se hacía notar. No solamente él lo notaba o lo sentía, sino que las personas a su alrededor veían que Dios estaba con él. Y Potifar fue una de esas personas porque dice que él se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Y eso lo agradó. Quien pronto nombró a José su asistente personal. Ok, aquí vemos como el favor de Dios impulsó a José a una nueva posición, a un nuevo cargo y lo nombró como pasó de ser como alguien que había sido vendido a ser, por ejemplo, no sé, un ministro de defensa. Bueno, no sé, yo casi no sé de política, perdón, pero pasó a tener un rango importante, ¿ok? Y él no lo esperaba, porque él decía, no, ahora que, quién sabe dónde me van a llevar, 20 moneditas de plata, no vengo nada. Bueno, la esposa de Potifar pronto empezó a mirarlo con otras intenciones no tan buenas. Aquí quiero también agregar algo y es que a veces cuando Dios obviamente quiere ponerte en un nuevo lugar o bendecirte, no va a faltar la oposición del enemigo, porque el enemigo no quiere que te prosperes o hagas cosas nuevas para Dios o estés en una buena posición o tengas una vida buena, porque pues ese no es su objetivo es robar, matar y destruir. Obviamente iba a haber la oposición y en ese momento la oposición para José era que se había levantado la esposa de Potifar, que en ese momento era su jefe, entonces, y empezó a mirarlo con otras intenciones no muy buenas. Ella le dijo como, bueno, y tú qué haces acá y todo, y ustedes saben, ese tipo de intenciones que son malas. En el versículo 7 dice, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. O sea, sin embargo, él siempre tenía ese temor a Dios y lo vemos ahí. Es más, aquí mismo lo voy a subrayar con ustedes. Cuando dice que sería un gran pecado contra Dios. Él obviamente siguió manteniendo ese temor hacia Dios y hacia sus mandamientos y sabía que no era algo bueno y no podía traer cosas buenas y traer antes consecuencias graves a su vida. Entonces obviamente estaba negado a hacerlo. Y ella se enfureció. O sea, porque estaba como demasiado insistente con eso. Y él se negaba y se negaba y se negaba y ella se enojó. Y como que le hizo una trampa que aquí en el versículo 11 dice que cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. O sea, como recordé en ese momento recordé el momento cuando dice que debemos de correr del pecado sexual. Él literalmente corrió. Él corrió de eso. Y sin embargo, ella se quedó con el manto, con el manto que tenía José, su túnica. Y cuando ella tenía el manto en las manos, versículo 13, y que él había huido, llamó a sus siervos enseguida a todos los hombres
y llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró a mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Aquí vemos que ella obviamente altera la historia y lo cuenta mal porque estaba con rabia y porque no había como conseguido lo que ella quería. Y lo que le dice es decirle mentiras a Potifar y eso obviamente lo enfurece demasiado. Versículo 20. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José se quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel. José ha pasado por las duras y las maduras, o sea, qué pecado de José. Primero fue vendido, después, cuando ya medio estaba tratando de salir a la luz y como de mejorar, lo meten a la cárcel otra vez. Entonces no sale una para meterse a la otra, qué pecado. Pero vemos algo importante en ese versículo. En el versículo 21 cuando dice, pero el Señor estaba con José. Eso se repetía a medida de que íbamos, como que él iba pasando una situación difícil, pero sin embargo también aparece la frase de que dice, el Señor estaba con él en medio de esos momentos difíciles. Y poco después, versículo 21 dice que le mostró su fiel amor y el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Le dio favor. Ese es el favor de Dios actuando en la vida de José, porque hizo que José fuera el preferido, el encargado de la cárcel. O sea, le tuviera un gran aprecio, lo quería como que, that is my bro. Y el versículo 22 dice que poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. Por medio del favor, él pudo conseguir que el encargado de la cárcel lo ascendiera a una nueva posición y ahora él era encargado de cuidar a los prisioneros y como lo que pasaba en medio de la cárcel. El encargado, versículo 23, no tenía de qué preocuparse porque José se preocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. José era fiel, porque en medio de todo lo que había pasado, no ha dicho como, la palabra no dice como, y José se quejó y dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué? No, él simplemente como que iba callado a hacer las cosas y bueno, si me toca estar en la cárcel, pues ok, estemos en la cárcel. Si me toca ser vendido, pues ok, voy a ser vendido. O sea, como que nunca dijo nada, literal, como que nunca se quejó, nunca hacía nada y sin embargo Dios siempre estaba mostrando el favor de él a su vida. Entonces, este capítulo 40 es súper cool porque aquí es como que Dios cambia como el sentido de la historia. Ya sabemos que toda mentira sale a la luz y obviamente la esposa de Potifar había dicho una mentira y iba a salir a la luz porque Dios no deja ninguna mentira oculta. Así para que tengan eso en cuenta, como que, no sé, un dato ahí que les tiro, que nunca digan mentiras porque toda mentira va a salir a la luz. En el capítulo 40, versículo 1, dice que pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor, el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y lo pusieron en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Y además que también se preocupaba porque José, además que tenía ese corazón de preocuparse por todos. Y anteriormente vimos que el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se encargaba de absolutamente todo y estaba como pendiente de absolutamente todo. Entonces yo siento que también se preocupaba por ellos. Ok, dejémoslo ahí también por mi falta de dislexia, sorry. Ok, no me voy a distraer. Versículo 6. Y estamos en el versículo 7. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, le preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significa. O sea, Dios ahí, o sea, ellos ahí como, no, es que tuvimos un sueñito súper raro, no sé, vimos una paloma bailando, no sé qué tipo de sueño, pero ellos decían como, y no tenemos quien nos diga qué significa. Pero ellos no sabían que el que estaba frente de ellos sabía interpretar los sueños. O sea, Dios ahí como poniendo las conexiones divinas. Gracias a Dios por las conexiones divinas. Oremos por las conexiones divinas, amén, que lleguen conexiones divinas a tu vida. Ok. Entonces, claro, ellos le dicen como, sí,
tuvimos un sueño y no sabemos cómo lo que significa. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió Josué. Vamos, cuénteme lo que soñaron. Y como, eso es de Dios, pero bueno, cuénteme a ver qué soñaba para ver yo qué puedo hacer por ustedes, amigos. Versículo 9 dice: Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a Josué. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas y lo exprimí en el jugo de la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significaba lo siguiente, dijo José. Las 6 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como el jefe de los coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Oh my God, it's so cute. Es como que él dijo, ok amigo, te voy a ayudar a interpretar tu sueño, esto es lo que va a pasar contigo, pero porfis, cuando ya estés en tu cargo y estés fuera de acá, por favor, te puedes acordar de mí, porfis, sácame de aquí porque yo no merezco estar aquí y todo. So cute, te amo, José, o sea, de verdad, es una historia muy bonita. Entonces, versículo 16, cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, yo también tuve un sueño. En mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se las comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Ok, este no estuvo tan positivo como el anterior, amigos. O sea, ¿cómo así, amigo? Yo creo que el muchacho debe estar ice frío hielo escuchando lo que le dice José. Porque, o sea, él decía como, no, a mi amigo le acaban de dar esa interpretación del sueño súper positiva. Además que el mío también, no sé, viene abundancia por los panes en la cabeza. No, amigo, no. Entonces obviamente fue como que él estaba como, ¿qué? ¿Cómo así? No. Versículo 20. 3 días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior, para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como se había predicho, cuando interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. No. Y podemos pensar como, no, otra vez se olvidaron de José y como que dijeron como, sí, amigo, tranquilo, yo me voy a acordar de ti cuando yo salga de acá y te voy a sacar. Y cuando sale, yo no sé quién es José, yo no sé, ¿qué? ¿Sueño? ¿Yo? No, para nada. No me acuerdo quién es ese muchacho y todo. No puede ser. Pero, aunque podemos pensar que ya aquí como que, amiga, como que la historia se va a tornar bien si antes se volvieron a olvidar de José. Tranquilos, que viene el capítulo 41 y viene una parte primordial acá, y es que pasa que el faraón empieza a tener sueños y obviamente van a ser igual de raros que nadie va a poder interpretar, solo José. Entonces vamos a ver esto cómo va concluyendo, porque es que qué pesar de José, o sea, ha sufrido tanto, o sea, ya está como, estoy cansado, jefe, no quiero más, o sea, ¿qué está pasando, amigo? Ayúdame o elimíname. No, o sea, no, es como que el capítulo 40 dice que 2 años después, o sea, 2 años después, él allá en la cárcel como, nadie se acuerda de mí, todos me olvidaron, vendido y esclavizado. Bueno, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo, y en su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río.
Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. ¿Qué? Aparte, bueno, paréntesis, amo las vacas, me encantan las vacas. Y siento que debe ser demasiado raro en el sueño del faraón, como que él viendo que las vacas flacas se comían a las vacas gorditas. Como que, a ver, no debería ser al revés. O sea, ¿qué está pasando? En ese momento del sueño, el faraón se despertó. O sea, eso parece como un sueño cuando uno tiene fiebre. Bueno, versículo 5. Después volvió a dormir y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. Versículo 8. A la mañana siguiente, el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaba. Se viene algo potente aquí, amigos. Y quiero resaltar que, obviamente, él no sabe qué significan sus sueños. Y cuando dice que él llama a todas las personas, entre ellas magos, y que de eso no pudieron como darle una interpretación a su sueño, y es porque todo el tema de la magia, no sé, ese mundo de los mediums y todo ese tipo de cosas que tú crees como que no, es que dicen el futuro, no sé nada, literalmente, no sé nada y no podían realmente ayudar al faraón ni interpretar sus sueños porque era un sueño que provenía de Dios. Y ellos, al utilizar magia que era negra, demoníaca, que no venía y provenía de Dios, no iban a poder hacer absolutamente nada. Porque así es el mundo de las tinieblas, no puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Versículo 9 dice que finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dije al faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada uno tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron a la cárcel después de afeitarse y cambiarse de ropa. Obviamente José ya estaba como olvidado, descuidado, esclavizado y vendido, todo, qué pesar de José. Pero él decía, yo necesito que me interpreten ya ese sueño, a mí no sé cómo van a hacer, pero a mí me van a traer ese muchacho para acá y él me va a tener que ayudar en esto. Pero vean que Dios, sin embargo, como que siempre ayudaba a José de manera indirecta. El muchacho recordó y reconoció que había cometido un error por olvidar a José, porque él le había dicho, por favor, no me olvides, cuando te saquen de acá y estés en un mejor puesto, recuérdame, pero no, él no lo hizo. Aceptó su error de que había fallado y que había olvidado al chico, pero sin embargo le dijo como, pues la verdad es lo único que nos puede ayudar y nos pudo ayudar a interpretar esos sueños, así que, amigos, la única salida que le puedo dar a ese asunto. Entonces, claro, él mandó obviamente a llamar al faraón y el versículo 15 dice que después el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Versículo 16. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño, le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pasar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspectos enfermizos que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las vacas gordas, pero nadie lo había creído porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Y me desperté. En mi sueño también vi 7 espigas llenas de grano robustas y hermosas que crecían en un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano,
pero esas estaban infestadas, resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Le conté sus sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significaba porque, paréntesis, recuerden que la magia negra y todo eso no pueden hacer absolutamente nada y no tienen poder ni autoridad. José respondió: ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las siete vacas flacas y las raquíticas que salieron después, y las 7 espigas resecas y marchitas por el viento oriental representan 7 años de hambre. 7 años de prosperidad, 7 años de hambre. Eso sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por venir. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará olvidar de esa toda prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, la hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido los sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y que Él lo hará que ocurra pronto. Por lo tanto, el faraón deberá encontrar un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimento en los años buenos y que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacenen bien el grano y vigílenlo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambruna sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. O sea, es como que él interpretó el sueño y también le dio como la solución y lo que él debe hacer para que la hambruna que va a venir no sea tan devastadora para la tierra de Egipto. Él le dijo, en el versículo 35, haga que ellos reúnan toda la producción de alimento en los años buenos para que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacenen bien el grano y vigílenlo para que haya alimento en las ciudades. Pero él dice, fue en el capítulo 34 cuando dice que después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Como que le dio la solución de qué debería de hacer y cómo lo debería de hacer para que fuera algo no tan malo para la ciudad de Egipto, que no subieran tanto por toda la hambruna. Y para que eso pasara, resulta, pasa y acontece que José es nombrado gobernador de Egipto, lo ascienden como a un cargo superior. Dios termina como sacándolo desde la cárcel y llevándolo hasta ese puesto de honor que ahora era. Así que tenía mucha autoridad, era un hombre con mucha autoridad al ser el gobernador de Egipto. Se cumplió todo lo que José había dicho, le había dicho el faraón. Hubieron los años de prosperidad, pero también hubieron los años de hambruna que se aproximaban. Y los hermanos de José tenían que ir a Egipto como a conseguir comida. Y en una de ellas, José los reconoce y dice, ok, son mis hermanos, están aquí. Y vemos que en el capítulo 43 están en un banquete en el palacio de José y José ve a sus hermanos y tenía como tanta emoción que en el versículo 30 dice que entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró a su cuarto privado donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara volvió a salir ya más controlado. Entonces ordenó, traigan la comida. Él tenía un amor profundo por sus hermanos que aunque ellos de pronto lo traicionaron, lo vendieron, lo trataron mal y todo tipo de cosas, el corazón de José seguía amándolos igual a sus hermanos y seguía tratando de cuidarlos y amarlos. Entonces, claro, obviamente movió sus fibras y pasó todo eso. Y José, en esa visita de sus hermanos allá al palacio, trata como de hacer como una prueba a ver si sus hermanos seguían teniendo ese corazón, y lo que hace es de que él mete una copa como en el abrigo de su hermano Benjamín y luego dice, deja que se vayan, ¿cierto?
Y ya después de un tiempo, como que ya se hayan ido cierto tiempo, vayan y díganles que se robaron una cosa del palacio y los traen y todo, a ver qué hacen. A ver si los demás hermanos decían como, ah, sí, es que fue él, déjenlo ahí o no sé qué van a hacer con él. O sea, él quería probar sus corazones, a ver si como que todavía había esa maldad en sus corazones, entonces hizo como esto, para ir resumiendo un poco la historia, pero pueden encontrar la historia en Génesis, el 44 y muchos más capítulos hablan sobre esto y posteriores también a esos capítulos. Y sin embargo, obviamente José ve que sus hermanos no tienen el mismo corazón de antes, que cambiaron, que mejoraron obviamente, y para él eso le toca profundamente su corazón. Y me gusta mucho que en el versículo 19 dice que José les respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Porque sus hermanos están aterrorizados de que ellos pensaban, no, hicimos todo lo malo contra José, nos va a acabar literal con todo lo que le hemos hecho. Pero él les dice, no tengan miedo, o sea, yo no soy Dios para castigarlos, no soy nadie, no tengan miedo. Versículo 20, ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para el bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Porque yo digo que si José no tenía ese corazón que él tiene, Dios no pudiera como ponerlo en ese cargo de autoridad, porque si no iba a utilizar ese cargo de manera inadecuada. Entonces, claro, él dijo como, pues no sé, Dios es el que me puso acá y lo hizo para que yo pudiera ayudar a muchas más vidas. Versículo 21. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Amamos a José, de verdad. Gracias, José. Gracias, Jesús, te amamos. Sí, la vida de José fue de que él fue rechazado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue separado de su padre también, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, fue encarcelado, fue olvidado por quienes prometieron como ayudarlo, pero también podemos ver el favor de Dios en la vida de José, porque fue puesto al frente de la casa de Potifar, halló gracia en esa posición, interpretó los sueños del faraón, de las otras personas que él ayudó, que más adelante, aunque se olvidaron un tiempito de él, pues también lo ayudaron. Fue nombrado gobernador de Egipto, salvó naciones enteras del mundo, enteras del hambre. José ayudó como a hacer ese plan para que la gente no sufriera tanto en esa hambruna. Y se reencontró con su familia, los reconfortó, los restauró, los ayudó a sus hermanos, a los hijos de sus hermanos, y como que él derramó su vida realmente a poder ayudar a todas las personas. Y es una historia hermosa. Así que gracias, Señor, por el favor de Dios en nuestra vida. Si tú eres nuevo en este canal y quieres conocer un poco más de Dios, quieres empezar este camino junto a Él, que es increíble poder vivir una vida con Jesús, pero aún no has hecho la oración de fe, te invito a que la hagas, es muy corta, y la Biblia dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. Y sí, si quieres hacerla, puedes cerrar tus ojos ahí donde estés y decirle a Dios, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, límpiame, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Envía tu Espíritu Santo a reposar en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de ahí jamás. Gracias, Señor, porque nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio, el próximo viernes. Besitos, Dios los bendiga, los amo. Bye.